31 fotografías históricas increíbles que nunca antes habías visto. Estas fotografías históricas finalmente brindan una mirada a eventos históricos que ni siquiera sabías que fueron fotografiados de esta manera. El discurso de Gettysburg, Abraham Lincoln, indicado por una flecha roja, llega a la dedicación del Cementerio Nacional de Soldados en Gettysburg, Pensilvania, el 19 de noviembre de 1863, poco antes de pronunciar su discurso de Gettysburg. El último bote salvavidas del Titanic. Un puñado de imágenes supervivientes muestran al Titanic en el agua pocos días antes del trágico accidente del barco el 15 de abril de 1912. Las imágenes del rescate de los supervivientes, como la que aparece aquí, que muestra el último bote salvavidas evacuando el barco, son menos comunes. El primer vuelo sobre Bill y el histórico vuelo de Wilbur Wright en 1903 en Kitty Hawk, Carolina del Norte, los convirtió en nombres muy conocidos. Por mucho que reverenciamos ese momento, ¿cuántos de nosotros hemos visto realmente la imagen, tomada apenas unos segundos después del despegue, de cómo se está haciendo historia? La bomba desde el suelo. Las fotografías populares de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki a menudo capturan el evento desde una perspectiva aérea. Si bien esta perspectiva crea una imagen poderosa, obviamente no captura el aterrador alcance de la explosión para quienes se encuentran en el suelo en ese momento. Esto es lo que hace que esta fotografía de la nube atómica que se eleva sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945 sea tan devastadora. La explosión que se muestra aquí pronto mataría al menos a 75.000 personas. Neil Armstrong, justo después del alunizaje. A pesar de lo histórico que fue el paseo lunar del 21 de julio de 1969, las imágenes más populares del evento terminan y comienzan con imágenes de Armstrong o su compañero de tripulación Buzz Aldrin colocados en la superficie lunar. Aquí vemos una foto menos conocida que merece la pena popularizar. Armstrong regresó al módulo justo después de hacer historia, con toda la historia escrita en su rostro. La primera fotografía jamás tomada. En este caso único, la foto en sí es el evento. Esta vista, por lo demás anodina, desde la ventana de una finca en Borgoña, Francia, es, de hecho, la fotografía permanente más antigua que se conserva. Tomada en 1826 o 1827 por el pionero de la fotografía francesa Joseph Nicéphore Niepce, esta imagen utilizó un proceso único conocido como heliografía. Lincoln en el campo de batalla. Lincoln en el mundo real y sobresaliendo sobre sus compañeros es otra cosa completamente distinta. En la foto, Lincoln se encuentra en el campo de batalla de Antietam, Maryland con Alan Pinkerton, el famoso agente de inteligencia militar que esencialmente inventó el servicio secreto, izquierda, y el mayor general John A. McClernand, derecha, el 3 de octubre de 1862. Tesla y su transmisor. El científico serbio Nikola Tesla ahora es venerado por una serie de logros en ingeniería eléctrica, pero ninguno de sus logros captura su atractivo de científico loco como los chisporroteantes rayos de su transmisor de aumento, una versión avanzada de su famosa bobina de Tesla utilizada para la transmisión inalámbrica de energía eléctrica. Samurái en acción. Al igual que los caballeros de Europa, los samuráis de Japón pertenecían a otra época que probablemente no asociamos con la cámara dadas sus representaciones populares en pinturas, ilustraciones y grabados en madera. Sin embargo, los samuráis, mucho después de su ascenso medieval, persistieron hasta finales del siglo XIX, momento en el que la cámara podía documentarlos. Esta foto fue tomada en 1860, unos 15 años antes de que el gobierno reformista aboliera esta clase guerrera. El asesinato de Robert F. Kennedy. La famosa película de Zapruder documenta el asesinato del presidente John F. Kennedy, pero la imagen tomada justo después de la muerte a tiros de Robert F. Kennedy es menos conocido. Arrodillado junto a Kennedy el 5 de junio de 1968, está un camarero llamado Juan Romero, quien casualmente estaba estrechando la mano del senador cuando Assassin Sirhan disparó las balas fatales. El día D a través de los ojos del soldado.
La cámara era muy común durante la Segunda Guerra Mundial, lo que significa que existen muchas fotografías de la invasión de Normandía por las fuerzas aliadas el 6 de junio de 1944. Aún así, muchas de estas fotografías no proporcionan más que una visión lejana de la escena de la batalla. Esta foto, titulada Into the Jaws of Death, por otro lado, da vida al evento al ofrecer la perspectiva de los soldados aliados a punto de asaltar las playas y hacer historia. La batalla de Gettysburg. Al igual que el día D y la W, la batalla de Gettysburg tiene cierto peso para muchos estadounidenses, incluso para aquellos que no saben casi nada más sobre la guerra civil. La batalla, que se libró en Gettysburg, Pensilvania y sus alrededores, entre el 1 y el 3 de julio de 1863, mató a casi 8.000 personas y giró la guerra civil a favor de la Unión. Todo sumado. Gettysburg fue la batalla más costosa jamás librada en Estados Unidos. Titulada parcialmente Una cosecha de muerte, esta imagen comienza a revelar ese costo. La Torre Eiffel en construcción. Debido a que la imagen de la Torre Eiffel es tan icónica, hay un sonido visual discordante al verla sin terminar. Esta fotografía de julio de 1888 revela una rara visión de la torre en construcción, 15 meses después del proceso y aún a 9 meses de su finalización. Desembalaje de la Estatua de la Libertad. Desembalaje de la Estatua de la Libertad. Al igual que la Torre Eiffel, es difícil pensar en la Estatua de la Libertad no es más que un coloso atemporal. Se trataba, por supuesto, de una estatua construida por manos humanas, que Francia envió a Estados Unidos en 214 cajas y tuvo un coste de montaje de unos $10 millones, ajustado a la inflación. El 17 de junio de 1885 esas cajas llegaron a Estados Unidos. Y comenzó el gran unboxing. En la foto. El rostro de la estatua poco después de sacarla de su caja. Pearl Harbor como nunca antes lo habías visto. Existen muchas fotografías del ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941, pero ninguna ilumina el momento como esta. Mientras que otras imágenes de barcos explotando brindan una sensación de caos, esta imagen, con soldados atónitos en primer plano, enfoca la verdadera escala y anarquía de esa destrucción. El terremoto de San Francisco de 1906. Con al menos cientos de muertes más que Pearl Harbor, el terremoto de San Francisco de 1906 sigue siendo el segundo desastre más mortífero en Estados Unidos. El terremoto comenzó en la mañana del 18 de abril y cuando terminó, había arrasado aproximadamente el 90% de la ciudad, dejó 225.000 personas sin hogar y al menos 3.000 muertos. El retrato real de Vincent Van Gogh. En 1873, la cámara era un invento lo suficientemente establecido como para que no fuera extraño que incluso un marchante de arte de 19 años como Vincent Van Gogh hubiera sido fotografiado. Esta no solo es una de las 2 fotografías confirmadas del famoso pintor, y la única de él después de su infancia, sino que esta foto ofrece una mirada discordante al rostro real de un hombre que tendemos a imaginar solo a través de su famosa autoimagen. Retratos. El funeral de Lincoln. El 15 de abril de 1865, apenas 6 días después de que la rendición en Appomattox pusiera fin efectivamente a la guerra civil, John Wilkes Booth asesinó a Abraham Lincoln. 4 días después, el 19 de abril, la nación se lamentó mientras los manifestantes fúnebres avanzaban por la avenida Pensilvania. En Washington, D.C., el disparo que inició la Primera Guerra Mundial. La versión demasiado simple de la historia cuenta que la Primera Guerra Mundial comenzó cuando el nacionalista serbio Gavrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Aquí podemos ver a la policía arrestar al hombre que empezó todo justo después del asesinato. Algunos estudiosos dicen que esta foto en realidad muestra el arresto de un transeúnte inmediato inicialmente confundido con Princip. Hitler declara la guerra a Estados Unidos. No es increíble que este momento sea fotografiado, pero es extraño que no sea más conocido debido a lo que representa y al hecho de que proporciona el retrato del boato nazi que uno pensaría que quedaría grabado en nuestra memoria colectiva.
De hecho, con más audacia que nunca, la muerte de Hitler no supuso el fin de la guerra. Kohlers y un enorme Reichsadler fue un escenario espectacular cuando Hitler se dirigió al Reichstag en la Ópera Kroll de Berlín el 11 de diciembre de 1941 para declarar la guerra a Estados Unidos. Ahorcamiento de los conspiradores del asesinato de Lincoln. John Wilkes Booth estaba trabajando con casi otros 10 conspiradores en la época en que asesinó a Abraham Lincoln. Sus simpatizantes confederados planearon revivir la Confederación asesinando a Lincoln, así como al vicepresidente Andrew Johnson y al secretario de Estado William Seward. A diferencia de Booth, no lograron cumplir con su promesa. Al igual que Booth, finalmente fueron capturados y asesinados. El 7 de julio de 1865, 4 de los conspiradores, Mary E. Surratt, Louis T. Powell, David E. Harold y George A. Acherot, murió al final de una cuerda en Washington, D.C., Billy the Kid en persona con su grupo. Esta fotografía, descubierta recién en 2010 y sujeta a mucho debate sobre su autenticidad, es una de las dos únicas imágenes conocidas de Billy the Kid. La otra es técnicamente un tipo de faraón y, además, tosco, de 1879 o 1880. La foto de 1878, sin embargo, muestra a Billy the Kid abandonado, con relativa claridad, jugando croquet con su grupo, los Reguladores, en Nuevo México. La rendición que puso fin a la Guerra Civil. Si bien los historiadores pueden discutir sobre cuándo terminó exactamente la Guerra Civil, la narrativa ampliamente aceptada afirma que llegó a su fin el 9 de abril de 1865, cuando el general confederado Robert E. Lee se rindió ante el general de la Unión Ulysses S. Grant en el Palacio de Justicia de Appomattox, Virginia. En la foto, los soldados esperan afuera del tribunal en Appomattox mientras los altos mandos elaboran los términos oficiales de la rendición. El genocidio armenio. No es tanto que el genocidio armenio no fuera fotografiado, sino que el evento en sí ha sido tan marginado por los libros de historia que cualquier imagen es, para la mayoría, una revelación. Si bien hasta 1,5 millones de armenios murieron en Turquía, casi tanto como el porcentaje de judíos que morirían en la Europa controlada por los nazis entre 1915 y 1922, gran parte del mundo lo ha olvidado. Thomas Edison presenta el fonógrafo. En muchos sentidos, los avances tecnológicos iniciados por Thomas Edison y otros destacados inventores del siglo XIX dieron origen a la modernidad. Gracias a los inventos de Edison, como la bombilla, la cámara cinematográfica y el fonógrafo, la gente ahora tenía formas completamente nuevas de registrar y comunicar la experiencia humana tanto para nosotros como para las generaciones siguientes. A pesar de nuestra familiaridad con los inventos de Edison, es raro ver la génesis de esos inventos en sí. En la foto, Thomas Edison presenta su fonógrafo en Washington, D.C. el 18 de abril de 1878. La masacre de Wounded Knee. Entre los innumerables enfrentamientos entre Estados Unidos, colonos y nativos americanos, la masacre de Wounded Knee permanece aparte hasta el día de hoy. El 29 de diciembre de 1890, Estados Unidos. Las tropas siguieron órdenes de desarmar a los nativos americanos que habían reubicado por la fuerza en un campamento cerca de Wounded Knee Creek, Dakota del Sur. Los relatos varían, pero la mayoría dice que una pelea comenzó después de que un Lakota se negó a entregar su rifle. Al final, más de 400 soldados mataron a unos 300 hombres, mujeres y niños Lakota e hirieron a otros 50. Luego, el regimiento enterró a los Lakota en una fosa común. En la foto, la batalla de Little Bighorn, al igual que Wounded Knee, la batalla de Little Bighorn conserva un lugar especial en la historia de los colonos y los nativos americanos. Luchó cerca del río Little Bighorn en el sur de Montana el 25 y 26 de junio de 1876. Estados Unidos. La derrota a manos de los Lakota y las tribus acompañantes se hizo famosa por Custer's Last Stand, la desafortunada carga de tropas lideradas por George Custer, que resultó en su muerte y la de la mayoría de sus hombres. En la foto, Bones en el lugar de la última batalla de Custer después de la batalla. La fiebre del oro de Klondike.
La fiebre del oro de Klondike es un capítulo muy agitado en Estados Unidos. Historia que resulta extraño pensar que las cámaras realmente lo documentaron. Sin embargo, de las aproximadamente 300.000 personas que acudieron en masa al noroeste de Canadá en busca de oro entre 1896 y 1899, unas pocas poseían y traían cámaras. Por escasas que sean, estas imágenes ofrecen una visión de un periodo en el que la disentería y la malaria eran la norma y la comida era tan escasa que la sal valía su peso en oro. En la foto, mineros trabajando, alrededor de 1899. La fiebre del oro de California. Aún más notables que las imágenes de la fiebre del oro de Klondike son las del famoso fiebre del oro de California 50 años antes. Esta migración masiva también hizo que unos 300.000 colonos se dirigieran a California en un movimiento que moldearía la historia de Estados Unidos mucho más de lo que se podría pensar. De hecho, si no fuera por la afluencia de gente, el desarrollo que la acompaña de San Francisco, el ferrocarril transcontinental y el propio estado de California bien podría ser muy diferente. En la foto, un buscador de oro en el río American de Sacramento, California. Valle alrededor de 1850. Finalización del ferrocarril transcontinental. En el mundo actual de autopistas interestatales, comunicaciones instantáneas y entregas con drones, es casi imposible entender el significado trascendental de los jornaleros completados. El primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos en Promontory Summit, Utah, el 10 de mayo de 1869. También es difícil creer que un momento tan anticuado haya sido realmente capturado, nada menos que con una claridad tremenda, en una película. Estos son eventos emblemáticos que ocurrieron hace tanto tiempo, de manera tan inesperada, o en medio de tal caos que nunca pensarías que alguien estuviera disponible con una cámara para capturar el momento y, a menudo, con detalles y calidad sorprendentemente sorprendentes.